Como siguiente paso del Design Thinking tenemos la fase de definir. Hemos visto en la etapa anterior la fase de empatizar, donde pudimos identificar quién o quiénes son esas personas a quienes les vamos a cubrir una necesidad, aliviar un dolor, en quienes vamos a trabajar para poder brindar una solución a aquella fricción que pudimos identificar como problema. En esta segunda etapa es importante setear nuestra mente en algo importante como lo es el arte de lo simple. Mantener lo simple nos va a permitir no solamente avanzar de la forma que queremos para poder obtener victorias tempranas, sino que nos va a permitir hacerlo de forma simple. El objetivo de esta fase es poder organizar la información que traemos de la etapa previa. Al momento de nosotros identificar con esa persona o esas personas que terminan siendo nuestros usuarios, se supone que estamos recibiendo muchísima información. Esta es la etapa en la cual nos sentamos a organizar, simplificar y analizar justamente no solamente cuáles pueden ser los requerimientos de estos usuarios, sino entender sus dolores, entender sus necesidades para posteriormente poder identificar de qué forma podemos aportar soluciones a esos problemas. En la etapa de organizar tenemos diversas formas de hacerlo. Una de ellas pudiese ser categorizando, pudiendo agrupar esos elementos que traemos como información de la fase anterior con sus correlaciones. Por ejemplo, en el caso de figuras geométricas, podemos agrupar círculos con círculos, cuadrados con cuadrados, o incluso podemos categorizarlas por colores: amarillo, rojo, naranja. Posterior a haber categorizado esta información, podemos pasar a un siguiente nivel que es el de jerarquizar. Es decir, darle mayor importancia, mayor peso a una información u otra. Esto nos va a permitir en algún punto poder tener foco para las etapas siguientes, porque cuando hablamos con usuarios es posible que nos abarroten de información y en algún punto poder desdibujar incluso la solución que queremos desarrollar para poder cubrir la necesidad de estos actores que previamente hemos evaluado. El hecho de jerarquizar además nos permite entender cuáles de esas fricciones, cuáles de esos dolores pues tienen mayor importancia o mayor relevancia dentro de este proceso. Y esa organización es importante que tomemos en cuenta para ello diversas variables que no solamente dependan de nuestros juicios expertos como resolutores en este caso o aplicadores de la metodología, sino que podamos involucrar en este proceso a quienes tienen no solamente la situación, no solamente la fricción, sino personas que incluso puedan tener conocimiento técnico, conocimiento funcional, conocimiento del negocio o del entorno inclusive en donde en algún punto se va a aplicar la solución. La segunda premisa, la hablamos incluso al inicio, es KEYS. Y este acrónimo viene justamente del mundo de la programación, donde es el acrónimo de Keep it simple, stupid. ¿Esto qué quiere decir? Manténlo simple. Hagamos lo más sencillo que podamos, porque justamente eso lo que va a hacer es darnos agilidad y poder avanzar en este proceso no solo de forma temprana, sino de manera eficiente. Una vez que pudimos simplificar la información, agrupándola, jerarquizándola, identificando cuál va a ser justamente en dónde vamos a tener ese foco, viene la posibilidad de analizar. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Y aquí es importante separar en dos grandes grupos la información que previamente tuvimos la posibilidad de jerarquizar. Poner en un lado todo lo que tiene que ver con problema, todo lo que tiene que ver con fricción. Y aquí me gusta incorporar esta palabra porque no necesariamente todo lo que queremos resolver podemos llamarlo problema. Es decir, no necesariamente todo lo tenemos que ver como caos o como algo que sencillamente está generando una incomodidad. También pueden ser cosas que queremos mejorar, pero que no han llegado al punto de ser un problema.
Al poder clasificarlo de esta forma o separarlo de esta forma, tenemos la posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista. También para poder cazar posteriormente cuál es el reto, cuál es la necesidad. Esto nos permite tener un entendimiento desde dos puntos de vista desde una misma situación. La primera, desde el problema, desde la fricción, desde el dolor. Y desde la segunda, de cuál es el reto o cuál es la necesidad real que está teniendo esta persona. Si lo colocamos en un ejemplo tangible, el problema puede ser, y aquí me voy a ir a un ejemplo cotidiano, es que, por ejemplo, el problema es que estoy teniendo problemas de salud, por ejemplo, por sobrepeso. Y esto lo puedo identificar porque, bueno, tengo unos valores en sangre que están súper altos. Ese es mi problema. Pero realmente el reto o la necesidad, en este caso, como el usuario que estoy colocando el ejemplo, es bajar de peso. O el reto en este caso puede ser no solamente bajar de peso, sino incorporar un estilo de vida saludable, donde mi necesidad quizás es incluso poder adquirir herramientas que me permitan lograr el reto, que en este caso es alcanzar un estilo de vida saludable para poder aliviar mi problema, que es tener valores alterados con respecto a mi salud, consecuencia de una subida de peso. Entonces, si se fijan, no todo en este momento tiene que ver con el enunciado del problema, sino que empezamos a ver que ese problema tiene una necesidad y tiene un reto implícito para las personas que en este caso lo están presentando. Si logramos separar de esta forma la información, vamos a poder tener un entendimiento del análisis o parte del análisis va a ser el entendimiento de la información que acabamos de recabar, pero teniendo en cuenta que podemos disgregar o separar algo que al principio podía parecer un solo bloque, como es un problema, pero resulta que tiene otros elementos u otras variables que debemos considerar a la hora de brindar una solución o querer desarrollar algo que le permita a justamente este usuario poder cambiar o tener un estilo de vida, en este caso, saludable. En esta etapa, recuerden, mantenerlo simple, recordar que siempre el usuario es el centro y la información que recabemos va a ser crucial para las etapas que vienen. En Eduverso, aprende, crea y transforma.